Bienvenidos a Radiant Church. Qué alegría estar juntos esta mañana. ¿Sabe? No es casualidad que estemos aquí hoy. Más allá de cualquier circunstancia que usted piense que lo trajo aquí, es Dios quien ha preparado este día, este tiempo, porque tiene algo especial. Y si tú abres tu corazón, Dios va a tratar contigo, Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, te va a dar una palabra que le dé dirección a tu vida. Entonces Dios conoce tu necesidad y tu situación, y este es el mejor lugar para tener un encuentro con Dios, para experimentar algo que transforme tu vida. Así que para los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, un saludo y bendiciones y un agradecimiento a nuestro gran equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama la iglesia que Jesús ve. En esta serie hemos aprendido cosas muy importantes y hemos establecido fundamentos muy fuertes acerca de la iglesia, que nos han abierto el entendimiento, porque es tan importante comprender esto. Jesús diseñó la iglesia, Él planeó la iglesia. La iglesia no es un invento del hombre. Jesús fundó la iglesia, Jesús ama a su iglesia, Jesús viene por su iglesia, Él sostiene a su iglesia, Él cuida a su iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, representamos al Señor aquí en la tierra, tenemos el poder y la autoridad para cumplir con éxito el proyecto más grande que hay en la historia y en el mundo, que es el proyecto del reino de Dios. Y es un proyecto que trasciende lo terrenal y lo temporal. Es un proyecto que va a lo celestial y a lo eterno. Por lo tanto, es una bendición enorme ser parte del plan de Dios, del proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo que va a terminar aquí en la tierra, es algo que estaremos por la eternidad disfrutando de todas las recompensas y las bendiciones que Él tiene para nosotros. El alcance de la iglesia es enorme. Tenemos el potencial de multiplicarnos, porque Dios ha dado una palabra, una promesa de bendecirnos y multiplicarnos. Y por cuanto hemos recibido algo, tenemos esa capacidad de compartirlo y extenderlo y hacer que crezca y que se multiplique, para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Entonces Jesús ve una iglesia próspera, Jesús ve una iglesia en victoria, Jesús ve a una iglesia que tiene una posición correcta, que entiende su posición y entiende su propósito. Jesús ve una iglesia grande, una iglesia que tiene una mentalidad de crecimiento. Y esta iglesia es una iglesia que el Señor planeó para las cosas poderosas. Dios nos ha dado todo lo que requerimos para tener éxito, para ser relevantes y ser irresistibles. Nuestra meta como iglesia local, como Radiant Church, es llegar a ser una iglesia irresistible, de tal modo que podamos poner un letrero allá afuera que diga: si no planeas ser parte de esta iglesia, no entres, porque una vez que entres no te vas a querer ir. Es irresistible, te vas a querer quedar, vas a querer venir todos los domingos, como decía la hermana Ida, vas a estar esperando el día del servicio. Entonces creemos que Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en todo, para hacer la luz, para hacer un impacto en la comunidad. Y por eso Dios nos ha bendecido, y Él es el dueño de todo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que a la obra de Dios no le faltará nunca la provisión de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su obra y Él es rico, Él es el dueño, Él es el proveedor. O sea, sus recursos son ilimitados, pero necesitamos creerle a Dios. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra, en sus promesas, en todo lo que está aquí, que nosotros podemos alcanzar una vida en abundancia, una vida plena. Así que todo el tiempo que yo comparto la palabra de Dios tiene el propósito de que tú puedas vivir en estas promesas, de que tú puedas desarrollar una vida que te lleve de bendición en bendición, y que apliques los principios que están aquí, que apliques las enseñanzas, y que puedas tú disfrutar de todas las promesas de Dios. Entonces, nuestro propósito y éxito como iglesia, como hijos de Dios, están directamente conectados con lo que somos. ¿Sí? Primeramente tenemos que entender quiénes somos, y entonces tendremos que entender cuál es el propósito o por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros somos el pueblo de Dios.
Cuando nosotros afirmamos esa identidad, somos el pueblo de Dios, representamos al pueblo de Dios y por lo tanto eso ya nos da un propósito. ¿Qué deberíamos hacer como pueblo de Dios? Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa identidad que nos dice, bueno, tenemos alcance a las riquezas del reino de Dios, representamos a nuestro Padre, tenemos poder, tenemos autoridad, porque somos. Entonces, por cuanto somos, hacemos. Primero está el ser y luego está el hacer. El error más grande que alguien puede cometer es querer llegar al éxito sin primeramente trabajar en su ser. Querer enfocarse en el hacer antes de entender quién es. Entonces nosotros somos hijos, somos herederos de Dios, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto Cristo vive en nosotros y reflejamos lo que Cristo es. Como iglesia somos el reflejo de la gloria de Dios aquí en el mundo. Somos la luz del mundo, somos embajadores de su reino. Por lo tanto tenemos la capacidad de negociar, de manejar todos los recursos, inversiones, administrar para beneficio del reino de Dios. Tenemos esa misión de parte de Dios. Así que somos y luego hacemos. Entonces nuestro propósito y alcance comienzan con nuestra identidad. Por eso en los sermones anteriores de esta serie he estado enfatizando mucho el ser. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quiénes somos como hijos de Dios? ¿Quiénes somos por diseño de Dios? Porque primero tenemos que creérnosla. Tú tienes que creértela, tú tienes que llegar a un convencimiento en tu vida espiritual y decir, yo soy esto, esta es mi identidad, por lo tanto este es mi destino, este es el propósito para mí, es un propósito bueno, de bendición, no de mal. Dios planeó esto para mí y yo abrazo esa promesa porque yo soy heredero, soy hijo de Dios. No soy un esclavo, no soy llamado para la derrota, no soy un fracaso, no soy un error, estoy aquí con un propósito de Dios. Entonces necesitamos que te la creas, no para que vivas una vida presuntuosa viendo a los demás como inferiores, no, sino para que pongas en alto el nombre de Jesús y los demás puedan ver en ti a Jesús y ellos también vengan a Jesús. Entonces, esa vida extraordinaria y sobrenatural a la que fuimos llamados, porque tú has sido llamado para vivir una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. Tú fuiste llamado para hacer algo grande, para la grandeza. ¿Por qué? Porque tienes un Dios grande, porque el Dios grande vive en ti. Y si el Dios grande vive en ti, tienes el potencial de desarrollar algo grande también como ser humano. Fuiste llamado para algo extraordinario, sobrenatural, porque el Dios que vive en ti es sobrenatural, no es natural. Nosotros operamos en un mundo espiritual, en el reino de Dios, que va más allá del plano natural. Nuestra vista no está enfocada en las cosas terrenales, temporales. Nuestra vista está enfocada en lo eterno, en lo que es verdadero, en todo lo puro, en lo justo, en todo lo que, en lo mejor, en lo excelente. Vemos más allá de las circunstancias. ¿Por qué? Porque así es el diseño que Dios nos dio. Entonces Dios nos ha llamado a vivir una vida extraordinaria. Y cuando tú logras verte como Dios te ve, tu perspectiva cambia. La manera en la que tú respondes ante cualquier situación, la manera en que administras tu tiempo, tus talentos, tus recursos, tus dones, tus habilidades, la manera en la que tú vives tu vida, tu estilo de vida va a cambiar porque tu perspectiva ya cambió, porque ya entendiste quién eres y ya entendiste cuál es el plan para tu vida. Todo comienza allí. Empiezas a desarrollar una mentalidad de reino, una mentalidad que tiene un sentido de trascendencia, una mentalidad de conquista, una mentalidad que va más allá de las cosas de este mundo. Así que tú y yo tenemos un llamado a hacer la diferencia. Por eso el título del mensaje de hoy es: la iglesia que Jesús ve es una iglesia generosa. ¿Por qué es una iglesia generosa? Porque tenemos un Padre generoso. Porque si Cristo vive en nosotros, si el Señor, el ADN de Dios está en nosotros espiritualmente, Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar el carácter del Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre es un Dios eterno, por eso tenemos un sentido de eternidad. El Padre es un Dios bueno, por eso nosotros somos buenos tratamos de bendecir a los demás. Nuestro Padre es un Padre generoso, por eso también nosotros somos generosos. Nuestro Padre es un Padre que ama y por eso nosotros amamos también al prójimo. Todo lo que el Padre es, que nos ha sido impartido o implantado en nosotros a través de Cristo, se tiene que desarrollar en nosotros.
nosotros. Así que no es extraño que seamos generosos. No es extraño que tú y yo seamos parte del reino, dando incluso finanzas para el reino de Dios. Y que la gente a veces se escandaliza, dice, ¿por qué ustedes dan y hay que les piden y andan? No es que nos obliguen, es que somos generosos porque es natural en nosotros, queremos dar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que da. ¿Nos dio qué? Nos dio la vida, nos dio la salvación, nos da la paz, nos da la familia, nos dio el perdón, nos dio su gracia, nos da tantas cosas. Generosamente hemos recibido sin merecerlo, de gratis. ¿Por qué nosotros no tendríamos una actitud igual a la de nuestro Padre? Porque es natural que el Hijo se parezca al Padre. Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, si Cristo vive en mí, yo también puedo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o debería parecerme a Él, o estar esforzándome en esa dirección de desarrollar el carácter de Dios. ¿Y qué es Dios? Es generoso. Si quisiéramos hacer una lista de todo lo que Dios nos da, no terminaríamos, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, reflejamos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Jesús se entregó a la mitad. Jesús se entregó completamente, hasta la última gota de sangre. Generosamente amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios dio lo que más amaba, lo que más valoró, su propia vida, la entregó por completo. Generosamente entregó su sangre, lo dio todo por nosotros. Vino Jesús y entregó su energía, su tiempo, sirvió a los discípulos, le lavó los pies de los discípulos, atendió las necesidades de la comunidad, multiplicó panes y peces, compartió, hizo milagros, sanó a los enfermos, llevó la palabra, liberó a los cautivos. ¿Por qué? Porque su generosidad. Cristo es generoso. Ahora, ¿quién vive en ti? Cristo. ¿Por qué no habríamos de ser generosos nosotros? O sea, que no tenemos que estar hablando de temas de finanzas y de dar domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque naturalmente en todo cristiano nace el deseo de ser generoso. ¿En qué? En su tiempo, en sus talentos, en su servicio a Dios. Vivir para Dios, dar para Dios, es lo normal en los hijos de Dios. Entonces, Jesús no era indiferente ante la necesidad de la gente. En la iglesia tampoco somos indiferentes. Todos los ministerios de Radiant Church operamos con una meta: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Por eso todas las actividades y todo lo que hacemos de alcance es para bendecir. Tuvimos un evento de mochilas, regalamos tantas mochilas, 700, 800 mochilas. Regalamos cada semana, martes, miércoles y jueves en el centro de distribución, más de 150 despensas, ropa completamente gratis. Tenemos 2 centros de distribución ya, uno en Surprise y uno en Sun City. Tenemos eventos donde vamos a regalar juguetes, como el 14 de diciembre, sábado, juguetes para todos los niños que vengan a la iglesia. En Surprise, ayer acaban de dar comida para la gente en necesidad, pavos y toda una jamones y hay una infinidad, más de 120 misioneros por todo el mundo que la iglesia de Radiant Church estamos sosteniendo, estamos bendiciendo para que el evangelio se lleve a cabo. Eventualmente hacemos actividades como visitar orfanatos, los remodelamos, los pintamos, llevamos ayuda, les damos mantenimiento. Templos en necesidad también, transformamos todo allá. Damos casas también en El Salvador, se construyeron casas en Honduras. Se está organizando un viaje a Tailandia para ir y bendecir allá también con muchas cosas. Entonces regalamos Biblias, despensas, tenemos programas de restauración de adicciones, de restauración de familias en duelo, divorcios, depresión, y podría mencionar un montón de cosas. ¿Y por qué hacemos todo esto en Radiant Church? Porque hemos entendido quiénes somos. Porque hemos entendido quiénes somos, y porque somos, hacemos. El que no entiende quién es, se le tiene que presionar para que participe, para que da, para que se involucre, para que sea generoso, y ahí a jalones y estirones. Pero nosotros no hacemos eso. Por eso siempre les digo, cuando se trata de dar, si usted no lo va a dar con alegría, no lo dé, no es la intención. No estamos haciendo una cooperación, una colecta. Si vamos a adorar a Dios y vamos a ser generosos, lo hacemos porque ya entendimos quiénes somos. Y cuando entiendes quién eres, tú dices, quiero ser como papá. Como dijo como un niño, un video que se rasuraba, estaba chiquito y decía, soy como mi papi. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es el punto. Queremos ser como Jesús, queremos parecernos más a Él.
¿sí? No vivimos preocupados por los recursos porque dependemos de Dios. Hemos comprobado que nada falta a los que le temen. El Salmo 34 dice, los leoncillos tienen necesidad, pero nada falta a los que le temen. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo hemos vivido, lo hemos comprobado. Dios es fiel, Dios responde, Dios provee, Dios es el dueño de todo. Él cumple su palabra. Él dice, pónganme a prueba, traigan finanzas, traigan tiempo. Es como una siembra que ustedes están dando y se van a dar cuenta, si no abro las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. El Salmo 23 termina diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo un pastor. Porque ese pastor me cuida, provee, me protege y todas las cosas buenas de Dios van a perseguirme. Ni siquiera tengo que perseguir la bendición, ni siquiera tengo que hacer las cosas con la motivación de conseguir cosas. Solamente las hago con el propósito de adorar a Dios, de honrar a Dios, y las cosas me persiguen. Todo tipo de bendiciones me persiguen, no puedo huir. A mí me sigue lo bueno, a ti te sigue lo bueno. Te persigue, no puedes huir de eso. Te va a alcanzar la bendición. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y porque operas en esta palabra, en estas promesas. Entonces la bendición te va a alcanzar. Dios dijo que si no tenemos temor, si nos atrevemos a poner en primer lugar su palabra, si caminamos en su palabra, dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas lo que aquí está escrito. Entonces se va a prosperar tu camino, todo te va a salir bien. Quiere decir que el plan de Dios es que te vaya bien, y yo quiero que te vaya bien, por eso enseño esta palabra. El propósito de esta enseñanza es que a ti te vaya bien, que tú vivas, que descubras, que te atrevas a vivir en las promesas de Dios. Para vivirlas tienes que escucharlas, tienes que aprenderlas, ¿verdad? Son herramientas. Entonces, te puede ir bien, puedes prosperar en todo, pero aquí dice la palabra ¿cómo? Entonces, en la semana pasada aprendimos que algo que desata la multiplicación es la gratitud. Y es un buen momento para hablar de la gratitud esta semana y hablar de la generosidad, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios. Estamos cerca del Thanksgiving. ¿Cuántos ya tienen el pavo descongelándolo? Amén, amén. A ver, los que dijeron amén, no se van al final, me pasan la hora, la dirección y les vamos a dar una visita pastoral. ¿Verdad? No se crea. Gracias a Dios porque Él nos bendice, hermanos. Tenemos más de lo que necesitamos, esa es la verdad. Dios es bueno. Entonces, si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, puede encontrarlo en el canal de YouTube. Es un buen mensaje para entender el poder de la gratitud y cómo podemos mostrar la gratitud es compartiendo. Así es como fluye la bendición y se multiplica. Compartiendo garantiza que la bendición no se detenga. Entonces, compartir es un principio poderoso. El reino de Dios opera con leyes. Es un reino, es un gobierno, hay leyes, hay estatutos, hay preceptos, hay principios, ¿sí? Hay normas, hay cosas que tenemos que aprender a vivir en ellas como hijos de Dios. Y el primer paso para vivir en este reino de Dios de una forma correcta es entender algo. Reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo lo que tú y yo somos, toda la capacidad que tenemos viene de Dios. Nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de darnos vida. ¿Cuántos de ustedes nacieron porque quisieron? Nadie. Dios nos dio la vida. Dios nos hizo así, perfectos. Dios pensó en nosotros. Dios nos dio todo lo que tenemos. Las capacidades, los dones, los talentos, las habilidades, las conexiones, tu energía, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, vino de Dios. No vino de ti mismo, vino de Dios. Entonces, en cuestión de dar, no podemos ganarle a Dios. ¿Qué puedes tú darle a Dios que no hayas recibido primero de Él? ¿Qué podemos? Ni siquiera nuestra propia vida. Si tú dijeras, yo no tengo nada aquí de dinero, ni cosas, ni talentos, pero aquí está mi vida. Pues esa vida también te la dio Dios. Ni tu propia vida le puedes dar a Dios que no te la haya dado Él primero. Pero no nada más nos dio la vida, nos ha dado muchas cosas más para presentarnos delante de Él y poder adorarlo y poder ofrecerle algo. Entonces, para que podamos compartir algo, primero vino de Dios. Él ya nos ganó. Ahora, es interesante. Dios nos bendice, nos da vida, nos da recursos, y luego
En gratitud nosotros le damos a Él algo, no todo, porque una parte queda para suplir nuestras necesidades, pero le damos algo de lo que Dios nos dio. Entonces ese algo que damos, Dios tampoco se queda así con nada, sin recompensarlo. Lo toma como una siembra y cuando damos, el Señor lo vuelve a multiplicar. Entonces eso que dimos se hace más grande y ya nos ganó otra vez. En cuestión de dar, nunca le ganamos a Dios. En generosidad, nunca le ganamos a Dios. Dios siempre va adelante en dar y en generosidad. Nosotros solo podemos corresponder en alguna medida a tanto amor, a tanta gracia, a tanta misericordia. Oye, ¿quién nos da el aire para respirar? ¿Quién nos da la vista para poder ver? ¿Quién nos da la fuerza, las manos? Mira mis manos, mira cómo se mueven y mis pies. Es maravilloso. Y a veces olvidamos y decimos, mi esfuerzo me costó, mi trabajo me costó, yo construí esto, y esto yo lo hice, y esto es mío, y ¿qué es tuyo? Todo vino de Dios. Todo vino de Dios. Entonces, le damos de lo que recibimos. Mira lo que pasó aquí, en Lucas 12, 13, 21, nos da una forma de cómo podemos corresponder a la gratitud. Pero aquí vamos a ver un pasaje interesante. Dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Siempre la herencia, ¿verdad? Haciendo pleito en la familia. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. Fíjate, la parábola es una enseñanza para poder explicarles acerca del problema del dinero o de las propiedades o posesiones. Dice la parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda acumular o almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Has alcanzado la libertad financiera. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen por tu alma, por tu vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Pero sí, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, esta parábola se conoce como la parábola del rico insensato. Quiero hacer una precisión. Las riquezas y el dinero no tienen ningún problema, no hay nada de malo en eso. Jesús está tratando el punto de la actitud del rico, de la intención, la motivación con la que él pensaba siempre en él egoístamente. Yo, mi cosecha, mis graneros y acumularé y guardaré y luego me diré a mi alma mía que yo me di a mí mismo, mi vida, y yo me gozaré. O sea, todo era en su pensamiento él. El problema era la ambición egoísta que este hombre tenía, nunca estaba conforme y no tenía en su mente compartir con nadie lo que tenía. Todo era para sí mismo. Ahí es donde Jesús ve el problema. ¿Por qué? Porque podemos tener expectativas sanas de prosperidad. Dios quiere prosperarte. De hecho, una vida próspera, abundante, es lo que honra más a Dios. A Dios no lo honra la pobreza, Dios lo honra la vida en abundancia que tú tienes, porque Jesús dijo en Juan 10:10, Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. O el ladrón no vino para robar, matar, sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces una vida en abundancia abarca todas las áreas de tu vida. Una vida en tu matrimonio, una vida en tu familia, en tu trabajo, en todo el Señor quiere bendecirte de una manera integral. Entonces el problema no está en la prosperidad, no está en el dinero. El problema está en la actitud que tenemos hacia eso. La avaricia enfermiza por más, la obsesión por proteger lo que creo que es mío.
El rico insensato olvidó que el campo que produjo la cosecha no era de él, no la produjo él, la produjo Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ese campo recibió lluvia, la mandó Dios. Si esa tierra produjo algo, es porque Dios quiso. Entonces el problema es olvidar de dónde viene lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer con aquello que recibimos. Si es para acumular egoístamente, para complacernos y vivir nosotros egoístamente, o si es para que podamos tener una vida equilibrada y compartir y honrar y bendecir y entonces reflejar la generosidad de nuestro Padre. Entonces, la cultura y la historia dice que es probable que este joven rico haya heredado sus propiedades. Ni siquiera le había costado un esfuerzo construir aquello, pero no estaba conforme, no se saciaba. ¿Sí? Ni siquiera tenía en sus planes hacer algo para dar. Mira, hay varias razones por las que Dios nos da. En primer lugar, una de las razones, si tú te preguntas, ¿por qué Dios me bendijo o me bendice? Bueno, Dios te va a bendecir en primer lugar para que tú tengas cómo honrarlo, cómo adorarlo. ¿Por qué? Porque para presentarnos delante de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él merece sacrificios de alabanza, de adoración. Él merece que traigamos algo. Dice el Señor, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, es tan interesante que Él mismo se encarga de poner algo en nuestras manos para que no nos presentemos delante de Él con las manos vacías. Hasta en eso piensa Dios. Ahora, lo intransigente de nosotros es pensar, no, ya recibí algo y es para mí, para acumular, es mío, debo protegerlo avariciosamente. Porque déjame decirte una cosa, la avaricia no solamente es la ambición enfermiza por más, sino la obsesión por proteger lo que es mío, lo que yo pienso que es mío y me costó a mí, y cómo voy a compartir, cómo voy a dar. Entonces, Dios en primer lugar nos da para honrarlo a Él, para que nos presentemos delante de Él con algo que ofrecer. Pero también en segundo lugar Dios nos da para suplir nuestras necesidades, porque Él es un Dios bueno, Él es un Padre que tiene cuidado de nuestros hijos y Él quiere que vivas bien, no quiere que a tus hijos les falte nada. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él quiere que tú tengas una vida plena y en abundancia, sin caer en la trampa de la avaricia o del egoísmo o de la mentalidad de acumular egoístamente. Número 3, Dios te da y te bendice para que tengas para dar, para compartir. Porque Él dijo, te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser bendición si no tienes nada que bendecir? Siempre el que bendice es el que ha recibido algo y bendice al que necesita recibir bendición. Entonces Dios te da para que tú sientas la satisfacción de dar. Porque ay, qué bonito se siente cuando tú das. Cuando tú ves una necesidad o ves algo y tú participas y dices, yo quiero bendecir a esta persona, no para tocar trompeta y para que todo el mundo sino lo haces porque te nace y porque quieres hacerlo, quieres ser parte de aquello. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo si no tuvieras? Bueno, por eso Dios te da, para que tengas para dar. Pero número 5, te da para que participes de la extensión de su reino. El reino de Dios es el proyecto más grande de la historia del mundo, un reino que se va a extender y ha seguido extendiéndose hasta ahora, y hay un plan financiero para la obra de Dios, y claro, todo se mueve con economía. ¿Y dónde está? Bueno, Dios ya nos lo dio. A la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no le falta la provisión de Dios. Pero si somos generosos, vamos a ver cómo todo se multiplica y crece y avanza. Pero si retenemos aquella bendición como pueblo de Dios y no ponemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, pues entonces vamos a estar retrasando lo que pudiera tener un éxito más grande. Somos administradores, debemos tener una mentalidad de reino. Jesús o Dios es el dueño de todo, el dueño del oro y de la plata. Pero el rico insensato no tenía una mentalidad de reino. El rico insensato tenía una mentalidad ambiciosa y egoísta, y era indiferente. Él se jactaba, alma mía, me diré, alma mía, ya acumulaste muchos bienes. Fíjate, el engaño de la riqueza le hizo pensar que porque había acumulado tanta cantidad en el banco o en un granero, pues no había bancos en aquel tiempo, era el granero, el banco, el banco. Entonces decía, ya tengo tanto, entonces ya ahora sí tengo seguridad. El engaño de las riquezas es pensar que la seguridad y la paz y la tranquilidad en tu futuro te la da tener tanto dinero en el banco. Una cuenta, unas propiedades.
Y está bien tener, pero no podemos poner nuestra confianza, no podemos descansar, o nuestra seguridad no puede depender de eso. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a ese hombre: mira, tú estás muy seguro de todo lo que en el futuro, te sientes confiado por lo que tienes, pero esta noche te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer al respecto? A ver, compra con todo tu granero, compra 1 minuto más de vida. ¿Puedes comprarlo? ¿Puedes comprar 1 hora más a tu vida con todo? No. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió retener la bendición para ti mismo en lugar de poder ser parte de algo más grande que tú? Somos llamados a ser parte de algo más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. Entonces el dinero no es malo en ninguna manera. Podemos tener expectativas de prosperidad, ¿sí? Porque tener suficiente refleja una vida de éxito cristiana. Y Dios quiere que vivamos, somos una iglesia próspera. Entonces, el dinero no es malo, pero el problema es la avaricia, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Mire 1 Timoteo 6:10, dice el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe. O sea, pueden llegar a negociar su fe, a involucrarse en cosas ilícitas con tal de agarrar dinero, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque siempre que la persona pone su confianza en algo que no es Dios, va a sufrir. Va a sufrir, va a estar sin paz, va a estar en una vida de incertidumbre, va a estar con temores y el futuro y la economía, y ahora qué presidente ganó, y ahora anunciaron tal noticia, y ahora, ¿por qué? Porque toda su mentalidad depende de lo material, no de Dios. Ahí dice: aquellos que se extravían, que codician, que viven con el amor al dinero, siempre va a haber dolores. Siempre va a haber decepciones, siempre va a haber angustia, siempre va a haber, nunca vas a estar conforme, nunca. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y ya me queda poquito. Y mira, alcanzar. Y le dirá: ¿y qué tal que esto? Y que el negocio y los mercados. Y ahí está, y no viven bien. En lugar de disfrutar la vida como Dios nos ha dado. Mateo 6:24, Jesús dice: no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lo que está diciendo Jesús es: no puedes vivir tu vida con el propósito de honrar a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios, de reconocer a Dios, y al mismo tiempo vivir para acumular riquezas. No se puede. ¿Por qué? Porque eso son cosas que van opuestas. Dar con generosidad nos libra de la trampa de la avaricia y del egoísmo. Dar con generosidad no solamente nos hace libres, sino que nos pone en el camino de la multiplicación y la bendición. Es lo que vimos en el sermón pasado. Entonces es una llave que tú y yo tenemos. El dar con generosidad es una llave que tú y yo podemos usar. Y el Señor, la única cosa en la que Dios te autoriza para que lo tientes es en esto: traigan sus diezmos, sus ofrendas, pruébenme en esto. No puedes probar a Dios en ninguna otra cosa. El mandamiento dice: no tentarás al Señor tu Dios. La única cosa en la que Dios te autoriza a tentarlo es trayendo. Mira, da generosamente y ponme a prueba, dice Dios. Tiéntame en esto, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Va a haber multiplicación. Y no solamente va a haber bendiciones en materiales, te voy a bendecir con paz, con tu familia, con protección, con tantas cosas. Es un paquete grande que Dios tiene para nosotros cuando aprendemos a dar como el Señor nos ha dado. Entonces, hay una cosa muy importante que sucede cuando aprendemos a vivir con una mentalidad de reino, dando generosamente. Punto número 1: dependemos de Dios. Después de la parábola del rico insensato, Jesús advierte una actitud errónea, avaricia y todo esto que ya mencioné. Jesús, después de eso, continúa su enseñanza y nos da la clave para una vida libre de estrés y ansiedad. Imagínate una vida libre de estrés y ansiedad, una vida sin temores, una vida donde miras al futuro y te ríes y dices: mi futuro está en las manos de Dios. Mi futuro, yo descanso en Dios, no tengo nada de qué preocuparme, yo dependo de Él. El mismo que me dio ayer, me dio hoy, me va a dar mañana, me va a proveer, me va a ayudar. El mismo que me bendijo y que tiene planes maravillosos para mí, lo sigue teniendo. Dios es fiel. Cuando tenemos esa mentalidad, dependemos de Dios. Entonces, el que no depende de Dios se angustia por el mañana. Por eso tiene la tendencia de acumular para sí mismo, porque cree que si no acumula así, de una manera avariciosa, no le va a alcanzar. Entonces el rico acumuló con esa mentalidad.
Pero los que dependemos de Dios podemos dar generosamente sin temor a que nos vaya a faltar. Y lo hemos experimentado. ¿Cuántos de nosotros que traemos finanzas, diezmos y ofrendas semanalmente o mensualmente, en algún punto vino un pensamiento y estás desacompletando de acá y te va a hacer falta? Pero luego nos dimos cuenta que no, que Dios nos multiplica. Dios es bueno, hermano, Dios cumple. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 12, 22, 31. Luego dijo Jesús a sus discípulos, está continuando con el relato Jesús del rico, y dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan. Está hablando de la siembra, de la cosecha que el rico había puesto en la mesa ahí. Dice, ni tienen almacén ni granero, los cuervos. Sin embargo, Dios los alimenta. Y luego dice, ¿cuánto más valen ustedes que las aves? O sea, ¿quién eres tú? Eres un hijo de Dios, vales mucho más. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Las aves no, tú sí. ¿Por cuánto? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Fíjate, está contrastando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia, ¿sí?, con nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia. Jesús está diciendo, o confías en ti mismo, en tu capacidad, en tu egoísmo, o confías y dependes de Dios y vives generosamente, dejando que el Señor siga fluyendo su bendición. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. ¿Te das cuenta cómo eso atormenta a la gente? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? El mundo pagano anda tras esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Y aquí viene la promesa. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Es decir, todo lo que necesitamos para tener éxito en el proyecto que Dios nos encomendó, todo está garantizado, está ahí, los recursos están ahí. Pero ¿de qué depende? De tener una mentalidad de reino, una mentalidad correcta para que esos principios del reino operen en nosotros. Jesús establece la prioridad es su reino. Busca primero los intereses del reino, que el reino avance, que el reino se extienda. Somos embajadores y administradores de las cosas de Dios, así que debemos poner en prioridad el reino de Dios. Cuando alguien pregunta, pero ustedes los aleluyas, ¿por qué? Así nos dicen, ¿no? ¿Por qué dan? ¿Por qué ya te metiste y te van a sacar el dinero? Nadie saca dinero a nadie. En esta iglesia no hacemos eso, no sé si en otra. Lo que estamos haciendo, lo único que hacemos de vez en cuando, muy a la larga, enseñamos principios para que te vaya bien, porque sabemos que funcionan. Pero dependerá de ti. Ahora, cuando alguien te pregunta, ay, ¿por qué das ofrendas y te están sacando? No me dan nada, no me quitan nada, no me presionan. Yo lo doy porque yo dependo de Dios, porque Dios me ha dado. Yo quiero darle gracias a Él, estoy agradecido con Él y me nace de mi corazón porque mi papá es generoso, yo también soy generoso y doy. Porque quiero que el reino se establezca, porque otras personas invirtieron finanzas para que yo un día tuviera una Biblia o alguien me trajera un mensaje, alguien pagó por aquello, alguien invirtió su vida, su tiempo, alguien dedicó algo para que yo conociera a Cristo. Pues ahora yo voy a ser parte, ahora me toca a mí. En este punto de la historia yo voy a hacer mi papel y voy a hacer que el reino de Dios avance, que más Biblias se entreguen, que más comida, que más ropa, que más llegue a la gente y la gente conozca el amor de Cristo. Voy a ser parte del reino de Dios y yo voy a confiar que el Señor me va a dar más. Lo hacemos porque queremos ser parte de esto. Nadie nos obliga, nadie nos presiona. Es un privilegio ser parte del proyecto más grande del mundo, el evangelio, el reino de Dios. Hay gente que no entiende eso y a todo tipo de ataques en las redes sociales, que te quitan y que no, es más, yo seguido les digo, si vamos a dar algo y no lo damos de alegría de corazón, no es necesario que lo dé. La iglesia va a seguir adelante porque el Dios es el Señor de la iglesia. La iglesia va a seguir adelante, pero tú te estás perdiendo la bendición de participar de algo que Dios está haciendo. Así que
Todas las ansiedades, los temores, las preocupaciones vienen por perder el enfoque de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un Padre que tiene suficiente para proveer. Y debemos honrar a nuestro Padre siendo generosos como Él es generoso. Así que buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Cada vez que damos es como una semilla que estamos dando. Y sembramos en el reino de Dios. Y esa semilla no solamente tiene un fruto aquí en la tierra, sino que es una recompensa eterna. ¿No es maravilloso eso? Tú puedes invertir en muchas otras cosas y vas a tener ciertas recompensas terrenales, pero inviertes en el reino de Dios y tienes recompensas terrenales, pero también espirituales y eternas. No hay pérdida. Es tu confianza, es tu fe. Yo te lo puedo decir por experiencia, por mi propio testimonio. Yo lo he comprobado en mi familia. Cuando hemos puesto al Señor en primer lugar, antes de empezar el ministerio, cuando yo tenía como 19 años, 18 años, estaba trabajando en una fábrica que se llamaba Tyco Electronics Enterprise. Y ganaba muy bien, porque estudié electromecánica, ingeniero en electrónica, y luego especialicé en electromecánica. Y esa era una fábrica que era automatizado, era robot. Yo manejaba un montón de máquinas ahí y supervisaba y las arreglaba. Y llegó un punto donde me dijeron de la fábrica: nos vamos a mover a Portugal porque el mercado está mejor allá. Prepara tus cosas, nos vamos a ir, nos vamos a llevar a los jefes, a los mecánicos, porque vamos a montar la fábrica allá, hay que armar desde cero y todo. Y le dije: no es el plan de Dios que tiene para mi vida. Y yo renuncio. Y Dios me está llamando al ministerio, voy a predicar el evangelio. Y me decía la licenciada de recursos humanos: ¿estás seguro? Es una oportunidad que no cualquiera tiene. Te van a arreglar todo, vas a tener casa. Es más, el sueldo va a quedar íntegro, todos los gastos están cubiertos, con todo y tu familia y todo. Y dije: no, es más importante para mí el reino de Dios. Yo quiero ser parte de algo más que mí mismo. Y he tenido oportunidades en política, he tenido oportunidades en muchas áreas, y siempre recuerdo el reino de Dios, predicar el evangelio, que las almas se salven, que la palabra es más importante para mí. Y Dios me ha bendecido, no solamente en lo material, sino con mis hijos, con mi familia, como vivimos, disfrutamos de todo. Es más, cuando nos vinimos aquí, cerramos una pastelería que teníamos muy próspera. Estábamos tentados a abrir la segunda sucursal, ya teníamos empleados y teníamos el proyecto para extendernos, ya estábamos en ese punto, nos iba muy bien y pensaba yo, con este ritmo en un año, en 2 años voy a tener 2 casas, 3 casas. Esto era fenomenal, era un boom en la ciudad. El día que teníamos promoción de pasteles de lote había una fila que hasta la policía a veces venía a ver si estábamos vendiendo droga o qué estábamos vendiendo, porque era una cosa adictiva. Era un montón, 2 cuadras de carros esperando que salieran los pasteles del horno. Para que mi esposa hiciera un pastel para un evento tenían que agendarle 3 meses antes, si no, no había cupo. Estábamos así de trabajo, era una cosa ¿sí? Asombrosa. Y cuando nos hablaron de aquí de Reyes, nos dijeron: tenemos un proyecto, queremos plantar una iglesia, creemos que ustedes pueden hacerlo. Dijimos: ok, pues esto es de Dios, pero es más importante ir y atender el llamado del ministerio. Llegamos aquí con una maleta, dejamos todo allá, lo que creíamos que habíamos construido lo dejamos allá. Escuchamos la voz de Dios, fuimos obedientes, llegamos aquí, en poquito tiempo pues ya teníamos casa, rentamos casa. Creo que no es tan fácil conseguir una casa en una semana ya. Dios nos había bendecido, Dios puso personas lindas alrededor de nosotros, conexiones divinas, relaciones providenciales. Ahora estamos bendecidos, no nos falta nada. Dios es fiel, Dios es bueno. Lo hemos comprobado, por eso te lo comparto. Sí funciona. Honrar a Dios, depender de Dios, creerle a Dios y dar pasos de fe. No solamente te bendice en lo material, tus hijos, tu familia. Qué mejor bendición que tengas una familia en paz, sana. El otro día tiramos un bonche de medicinas así, que se caducaron, porque cuando íbamos a México traemos medicinas y las revisé y así era. Y le dije a mis hijos: mira qué bueno es Dios, se los puse en la mesa. Todo esto no lo ocupamos. Se caducaron y no nos enfermamos, estuvimos sanos. Gracias a Dios, la salud es otra de las bendiciones que te da por su fidelidad. Entonces hay muchas cosas. Punto número 2, ya voy a terminar. Dar es adorar a Dios, ¿sí? No damos porque nos sobra, damos porque queremos adorar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dar generosamente para honrar a Dios con las finanzas. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí tengo un sobre, es solamente un ejemplo,
Cuando yo pongo aquí mis finanzas, pongo diezmos, ofrendas, lo que yo ponga ahí, el resultado de mi trabajo que yo en la semana invertí tiempo, madrugué, sudé, lo que sea, la energía, los pensamientos, las conexiones, todo lo que me implicó producir ese trabajo, esa ganancia, cuando yo recibo, sí, al final de la semana o de la quincena, yo recibo aquello, yo recibo y digo, aquí está mi energía, mis talentos, mis dones, aquí está el tiempo, aquí está todo lo que yo invertí. Se lo voy a dar al Señor para honrarlo. Voy a darle al Señor. No todo, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Acuérdate que hay varias razones por las que Dios me da. Él también suple mi necesidad. Pero yo tengo que decir, primeramente el reino de Dios. Y yo doy. Y aquí cuando yo traigo, estoy adorando, porque le estoy diciendo, Dios, aquí pongo delante de ti esto como una ofrenda, rindo ante ti mi energía, mi tiempo, todo lo que tengo, talentos y dones, reconozco que vienen de ti. Tú me diste la sabiduría, la capacidad, entonces yo te adoro, te reconozco. Por eso damos. No damos porque estamos haciendo una colecta para suplir una necesidad, damos porque adoramos. Es parte de nuestra adoración al Señor. Y punto número 3, dar es corresponder a la gracia. Definitivamente no podemos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho, pero podemos corresponder a su obra. Hay unos que tienen conflicto con los diezmos y eso, dicen, es que el Antiguo Testamento y que los diezmos y que ya caducó. Tienes razón, antes había un pacto, era el viejo pacto y se daba un porcentaje, pero no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Ahora no nos damos por medida. ¿Sí? Antes se hacía como un deber religioso ceremonial, pero ahora para los que se escandalizan y dicen, ahora aquí les piden el 10%, no es cierto. Dios no nos pide el 10%, ahora nos pide el 100%. ¿Cómo que el 100%? ¿Sí? Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. El precio de su rescate se pagó con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tú y yo fuimos comprados, fuimos rescatados, le pertenecemos a Dios. No el 10% de nuestra vida, le pertenecemos completamente a Dios. Y participamos voluntariamente con diezmos y ofrendas porque estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque correspondemos a su gracia. No estoy diciendo que vas a dar todo el dinero, estoy diciendo que integralmente como personas debemos darle todo al Señor. Nuestra vida completa al Señor. Vivir para Él, pues es lo que estoy diciendo, no por partes. Entonces, ¿cómo no darle todo a aquel que se entregó por nosotros en la cruz? Cualquier cosa que le demos a Dios no se compara con lo que Él nos ha dado. Solo podemos corresponder, es un privilegio, no es una carga. Nadie nos obliga, nadie nos presiona. Damos porque el Dios generoso vive en nosotros. Vamos a prepararnos para recoger finanzas, ofrendas y diezmos. Pero antes de eso, alguna persona aquí dice, pastor, a mí me interesa vivir esa vida plena, bendecida, y yo sé que he vivido alejado de lo que Dios tiene para mí, pero yo quiero. Bueno, levante su mano para hacer una oración y puedas recibir a Jesús en tu corazón y puedas hacerlo a Él el Señor y Salvador de tu vida y poner toda tu confianza en Él y descansar y ser libre de ansiedades, temores, preocupaciones del futuro, porque el Dios al que tú vas a entregar tu vida es un Dios generoso que te ama. Si tú quieres hacer eso, levanta tu mano. Gloria a Dios. Deje su mano levantada. Alguien más. Vamos a hacer esta oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Te hago el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento por una mentalidad que no ha sido la correcta, pero hoy decido comenzar una nueva vida con tu ayuda. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.